Muy buenos días. Buenos días. Tercer encuentro de psicología fisiológica. Cuéntanos cómo va la apreciación de la socialización de la materia. Excelente, profe. Muy bueno. Yo creo que uno de los mejores, como quien dice, catedráticos, uno de los mejores facilitadores que hemos tenido, de verdad. Oye, Muy buenos aportes para nuestro conocimiento, para nuestra profesión. De verdad, excelente. qué bueno escuchar eso. Bueno, en principio muy agradecido. Eh, Me da sorpresa porque no esperaba escuchar, digamos, esa apreciación de parte de usted. Y también me motiva pues a seguir haciendo este trabajo. La docencia es una de mis pasiones. La actividad docente es una de mis pasiones porque, entre otras cosas, obedece a a la filosofía de trabajo. Es decir, si estamos acá es porque en algún momento alguien también nos formó y nos dio la oportunidad de adquirir esos conocimientos, nos guió, nos orientó, nos mostró dónde estaba el conocimiento, compartió su experiencia. Y si en algún momento nos vimos beneficiados porque la vida nos puso en ese lugar privilegiado de recibir todo ese saber, entonces en principio es muy egoísta quedarse con todo eso que uno ha ido aprendiendo en la vida. Y de ahí surge pues la inquietud por la actividad docente y la pasión. Luego, además, en ese camino de crecimiento, porque los que trabajamos en salud mental no podemos ser como en otras disciplinas. Bueno, es que toda disciplina implica un impacto en la vida del sujeto que la ejerce. Sí, sí. Porque si usted es economista y no aplica sus conocimientos y su vida financiera es caótica, entonces, ¿qué conocimientos adquirió? Sí, claro, y Pero por como ejemplo, vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Con todos estos artículos que pudimos analizar, sea, la el escucho. contexto o nosotros unidos como interdisciplinas, ¿sí? O sea, es súper importante, es súper esencial cada una de las disciplinas, cada quien da sus aportes, cada una se dedica a algo en específico que después va a unirse y va a crear pues algo maravilloso. O sea, esto va a un avance increíble, pues. Sí, yo creo que más o menos, tal vez en unos 10 o 15 años, ya estén definidas nuevas disciplinas de trabajo que incluye además todo el avance tecnológico que estamos experimentando en esta década, en este Ujú. arranque, con todo esto de la inteligencia artificial. Es un eje transversal que va a transformar las disciplinas desde dentro. Sí, sí, Por así allí vi, es. por ejemplo, que hay un desarrollo de una inteligencia artificial que diagnostica a los pacientes en medicina. Entiendo que con unos algoritmos que están diseñados para tal y con un flujograma de decisiones. Bueno, una inteligencia artificial que diagnostica como un médico. Entonces, eso está por verse en esa área, pero bueno, es eso, la inteligencia artificial va a ir transformando las disciplinas desde dentro. Sí, sí, y a cada una de En las mi opinión, disciplinas, o sea, yo creo que ninguna disciplina se queda por fuera. en mi opinión llegarán a ser un recurso que asista al profesional especializado. Pero hay quienes dicen que labores más automatizadas podrían ser sustituidas, pues. Ahora, ¿qué opina usted de una inteligencia artificial para la terapia? Ay, no, 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 eso es como quien dice tela por cortar, ¿no? Porque claro, es muy positivo, ¿no? El poder
bueno, tener como ese contacto directo, tal vez de manera oportuna, de manera inmediata, pero yo creo que a la hora de hablar en lo humano, yo creo que ahí nos quedamos cortos. O sea, a la hora de hablar en una interacción humana, esa fraternidad, de esa empatía, de ese rapport, como nosotros le llamamos, eso se queda muy pequeño. O sea, lo que nosotros como seres humanos podemos dar en terapia, la inteligencia artificial no va a llegar a tanto, como quien dice, ¿no? Hay esa destreza humana que facilita la comunicación, que a veces no es tan posible con esta inteligencia, ¿no? Claro, hablar de inteligencia artificial no solo nos dirigimos a un computador ni nada, también ya es la creación de estos robots, de todas estas cosas bueno, que innovan. Pero sí me parece a mí que hay cosas que pues no podrán con la esencia del ser humano. Sí, hay un programa de simulación que creo que es en China, que están desarrollando la capacidad de la inteligencia artificial en reconocer la emoción humana. Sí, Y no está allá también en perdido. China fue donde comenzó esto, ¿no? Porque ellos primero comenzaron con lo que es las pruebas psicométricas, las pruebas psicotécnicas, pruebas proyectivas, todo esto que tiene que ver, para ver cómo, bueno, me imagino que eso lo hicieron a través de electrodos y todo lo que engloba las conexiones con el cerebro, ¿no? Pero queriendo dar resultados inmediatos. O sea, ya el psicólogo no tendría que sentarse a revisar una prueba, sino simplemente ya lo realiza una máquina y ya, ahí tienes tu respuesta. Comenzando Sí, con bueno, esos simples datos, pues ya, bueno, ¿qué tanto lo podrán hacer? sí, bueno, eso sí es más factible de automatizar siempre Ujú. que sean encuestas estructuradas con respuestas también estructuradas y que simplemente la persona establece allí sus parámetros de respuesta y obviamente el software hace el resto. Pero quería también comentar que creo que es en China que están desarrollando esa inteligencia artificial que reconoce emociones y no lo hace tan mal porque utiliza el reconocimiento de la expresión facial, las microexpresiones faciales, que en eso las cámaras y las programas de computación son muy buenos. Entiendo que hay muchas aplicaciones que usan el reconocimiento facial y también le suman un programa para el reconocimiento de las emociones en el discurso. Entonces, bueno, combinan varios indicadores y no está tan mal la idea. Y al final, si tienes un muñeco muy humanoide, ahí sí han desarrollado muchísimo todo lo que es la imagen de la piel, del rostro, toda esa parte está súper adelantada. Si tienes un muñeco humanoide que tiene todo ese software ultra moderno, ultra adelantado con esa tecnología, sobre todo la parte emocional, bueno, hay que ponerse las pilas entonces. Pero sí, le reconozco el punto que usted dice de ese contacto humano, está complejo que la máquina llegue hasta allá. Y algunas películas, recuerdo una película de Robin Williams, donde él es un robot, pues, Ajá. en, en el futuro, entiendo que en una época de muy en futuro, y él en una de las frases al final de la película dice, ¿Quién está? no, ¿Dónde está? como humano, quisiera ser humano, quisiera tener las emociones que ustedes tienen, pues. Como esa diferencia última entre lo que es la percepción del ser humano y la vivencia del ser humano y las máquinas. ¿Y quién más está por allí? Michelle y Franci, ¿no? Sí, Sí, nosotros. Franci, propia. Ajá, ahí está Francis. Franci había saludado por allí. Franci, coméntanos algo de cómo va el curso, cómo va el desarrollo de los contenidos. Ay, profe, estoy enamorada de esta materia.
Yo me uno al elogio de la amiga Michelle, verdad que es de admirar un catedrático, pero de altura. Y lo dije en un comentario con las compañeras que usted es un catedrático de altura. Y además nos ha motivado, esa es la palabra, a prepararnos cada día, a leer, porque esta materia es bellísima. Me encanta mucho, pero es un reto, profe, porque en el área, este es médico, obviamente, estamos hablando de anatomía, de adentrarnos a ese mundo del cerebro para poder entender más los procesos psíquicos. Entonces, como le dije, este es un reto y estoy maravillada. Este, como le dije, eh, investigando, me tiene estudiando, profesor, me tiene Ah, estudiando. Y sí, bueno, aquí escuchando lo que dice la amiga Michelle también, acerca de la inteligencia artificial. Ciertamente que esos son avances que es de admirar también, pero que nunca, nunca van a dar la talla al contacto humano, porque en el área de la terapia eh, nunca va a reemplazar al 100%. Los seres humanos hemos sobrevivido por eso mismo, por el contacto humano, eso es esencial, cosa de que una máquina, por más avanzada que esté, no va a dar nunca la talla. Entonces, sí, sí, toda la tecnología que venga es bienvenida, pero saberla usar, digo eso. Franci, no Ajá. estás en pantalla, o al menos yo no te visualizo. Apareces un icono, tú sabes, el icono estándar Ah, de cuando se voy, está voy, bloqueando la cámara. voy a aquí. Ajá, resuelve eso allí. Exacto, muy bien. Ahora sí, ese contacto humano está porque me tenía como con un robot, yo robot, ¿vale? Porque lo que estaba viendo era un robot ahí en la imagen. Claro, el contacto humano es Bueno, sí, totalmente. Y eso que solo estamos viéndonos por una pantalla, pero inmediatamente exactamente. el Sí, significado de la profe, tú experiencia Sí, sí, una y fuerza nos damos cuenta magnética. cómo hace falta esa integración, ese ver a la persona, ese ver cómo se ríe, ese ver que está ahí, que La entiende, que está imagen, presente. la imagen de cada que proyecta cada persona. Bueno, muy agradecido, Francis, por esas palabras. No es obligado, pues, que se expresen así, pero si ya lo han hecho, yo de verdad que muestro un gran agradecimiento. También debo decir que si en algo tienen razón, es que son años de pasión, años de dedicación, y debo también reconocer que la disciplina de mi profesión, que es psiquiatra, sí, debo reconocer que o sea, la profesión nuestra de salud mental nos da ventaja frente al alumnado, frente al ejercicio docente, porque ya en nuestra condición de profesionales de la salud mental y terapeutas, algunos de nosotros, pues tenemos esos recursos que nos da esa disciplina para mejorar la actividad pedagógica. Bueno, muy agradecido por esas palabras. Hoy tenemos que darle continuidad a los contenidos programados de psicología fisiológica, ya adentrarnos en la unidad 2. Adentrarnos en la unidad 2, deben ir revisando su material de apoyo, que en este caso es el programa de la materia, ya avanzando hacia la unidad 2. Recordemos que son 5 encuentros. Este es el tercer encuentro, pero el segundo vía online, en forma presencial por estos medios. Eso por un lado. Entonces, ya avanzando hacia la unidad 2, recordemos que son 5 encuentros donde vamos a trabajar 3 unidades. Ya vamos adentrándonos en la unidad 2. Hoy está previsto que tengamos además una actividad evaluativa. Entonces, y están previstas 3, de tal manera que
en los tres encuentros que ya restan, o sea, perdón, en este encuentro y en los dos que restan, en esos tres encuentros, eh, tienen actividad de evaluación. Porque para rendir un desempeño hay que tomar algunos indicadores y eso se va a hacer entonces en este encuentro y en los otros dos sucesivos para tener esos tres promedios que Profe, además son, sí. aún nos, bueno, por ejemplo, a mí no sé cómo le toca a la compañera Franci, no sale todavía ninguna actividad propuesta, o sea, en la plataforma pues no vas a tener como la posibilidad de colocar las notas o no sé cómo funciona en el caso de tu materia, que sí hemos hecho estas evaluaciones, pero de otras maneras y no precisamente por la plataforma. Repíteme el planteamiento, por favor, que hubo algo que no se escuchó bien. Ajá. En la plataforma, nosotros como tal no tenemos ninguna evaluación suya. Entonces, a la Ah, hora de nosotros tener las notas, por decirlo así, ah. ¿cómo lo hacemos? Porque pues no hemos tenido actividades en la plataforma como tal, como con los demás profesores. No sé ahí cómo funciona. Sí, bueno, esta semana voy a consultar esos detalles que tienen que ver con aspectos técnicos y asumo que aparecerá en la plataforma lo que usted me señala, Sí, siempre el sale. mecanismo para justamente rendir eso. Claro, sale la evaluación como tal, o sale el envío del trabajo, o sale que tenemos uno que responderlo. Sí, o sea, yo me imagino que eso asegura a la universidad que nosotros cumplimos con ese trabajo. Seguro, en el caso de la actividad de hoy, se refiere a la presentación del artículo científico. Asumo que en lo que yo haga el enlace esta semana aparecerá en la plataforma sobre esa actividad de la presentación de artículos científicos y básicamente entiendo que lo que usted va a hacer es colocar allí ese aporte del artículo científico con el anexo del comentario de su desarrollo en función de los indicadores que hoy va a presentar. O Sí, sea, lo que estamos haciendo hoy, usted lo envía por escrito. ok, ok. Cuando tenga el acceso a El que esa... hicimos por WhatsApp, entonces también tendríamos que subirlo a la plataforma en algún momento. No, la actividad de WhatsApp fueron ejercicios propios del docente para fortalecer el proceso de estudio. Ah, ok, ok, Hoy ya. es la primera Excelente. actividad formal. Ah, listo, profe, está bien. Ya Sí, entiendo. en términos de la materia y desde el punto de vista académico, este es el primer encuentro donde usted va a rendir una evaluación con nota, vamos a decirlo así. Ah, ok, ok. Y en el sentido de lo que usted me plantea, que tiene toda la razón, esta semana contacto a la universidad para que aparezca entonces esa actividad académica donde usted lo que va a cargar es el artículo científico Ujú. y el desarrollo de los comentarios que usted va a hacer hoy con los indicadores que yo les di. Y eso es lo que ahí yo cuelgo la nota Claro. de esta actividad. Luego, el siguiente encuentro y el siguiente también van a aparecer de la misma forma, porque los primeros dos encuentros que hemos tenido, donde incluso en WhatsApp pusimos esos ejercicios, etcétera, son recursos del docente para motivar, estimular el aprendizaje y el estudio de los contenidos. Sí, entonces, pero es muy bueno que me apoyara con esa aclaratoria para entonces yo enfocarme esta semana en la presentación de esa actividad a través de la plataforma para que el alumno pueda rendir allí su evaluación. Bueno, entonces está previsto eso y está previsto que avancemos en los contenidos, que el docente avance en los contenidos. Entonces, eh, yo sugiero que iniciemos con la discusión de los artículos científicos en el sentido de que
los contenidos yo los puedo administrar en el desarrollo de los encuentros, mientras que el artículo científico, su presentación de la opinión, se puede ver limitada en términos de tiempo. Entonces prefiero empezar por la actividad y después que terminemos, que hoy solamente entiendo son dos, una vez que termine, entonces yo arranco con los contenidos y yo administro el tiempo en relación a los contenidos que desarrollo. Entonces ustedes me dicen quién está listo para presentar su opinión. Bueno, yo puedo comenzar. Bueno, no sé. Bueno, adelante. El artículo se trata de un ejemplo de colaboración interdisciplinaria entre psicología y fisiología, una estimulación eléctrica intracraneal como reforzador. En este caso, pues vemos la importancia y lo que estábamos hablando hace rato de los frutos que se podrían obtener a través de las colaboraciones interdisciplinarias, ¿sí? En este caso, pues hablamos de la psicología y de la fisiología. Sí, y cómo esta da sus inicios. Esos son sus grandes aportes de este artículo y bueno, lo más espectacular que pudo haber encontrado, dijo. Este, ¿Cómo inicia esto? ¿Cómo va pasando el tiempo? Y va obviamente pues causando gran impacto en cada uno de estos investigadores y cómo cada uno de ellos lleva adelante este, eh, esto acerca de la estimulación eléctrica. Se dice que es una nueva concepción para 1900, pues bueno, esto de la investigación interdisciplinaria, ya que requiere muchos investigadores y cada uno pues es competente en un campo rígido, ya sea la psicología, la electrofisiología, la farmacología, la anatomía, ahí nombra también la endocrinología o cualquier otro, ¿sí? Como lo enriquecedor de cada una de las áreas. Aún así, pues se notan las grandes posibilidades para su estudio, que más adelante se fusionan o se complementan unas con otras, ¿sí? Cada uno de ellos pues va resolviendo sus propios problemas, pues de acuerdo al interés de cada rama. Independientemente, pues estas consideraciones interdisciplinarias desarrolla técnicas y su composición de acuerdo a su área de estudio. Comenzamos primero con Hess 932, que fue uno de los que estudió el cerebro del gato y pues implantó unos de la estimulación eléctrica. Colocó de forma permanente unos alambres muy finos en distintos puntos del hipotálamo del gato. Desde ahí es donde inicia esta investigación. Y bueno, más adelante también tenemos que muchas de las investigaciones han sido con ratas, ¿no? Muchas investigaciones iniciaron a partir de los animales. Y pues bueno, hemos llegado a grandes tecnologías, ¿no? En este momento. También la técnica de implantación de electrodos, que pues obviamente no cesa en perfeccionarse. Se reduce notablemente el tamaño del electrodo y el aumento del número de contactos intracerebrales. Se han utilizado materiales como el platino o el acero inoxidable, que son aislados con teflón y han hecho posible su permanencia en el interior del cerebro. Claro, esto es una investigación antigua, ¿no? Entre lo que cabe con los avances que ya tenemos actualmente. También por otra parte, pues tenemos que estos descubrimientos pues han surgido durante el tiempo, también han sido analizados a través del campo alimenticio. Esto también viene a través de Pavlov. No sé si mi compañera también conoce el tema de esto del conductismo. Y con Skinner también, que son uno como de los que han llevado estos experimentos a través de ratas, palomas, en el caso de Pavlov con su perro, y pues bueno, que ellos provocan a través de una serie de estímulos, pues la respuesta que fueron investigando y que fueron adquiriendo, ¿no? Los centros hipotalámicos diferenciados, uno de ellos situados en el hipotálamo medio, que provocaría la saciedad, mientras que el otro, el hipotálamo lateral, que provocaría el hambre. Sí, eso es de acuerdo a esas investigaciones.
En este caso estamos hablando de Pavlov, ¿no? Ajá. También uno de los grandes, que es Olds, queda patente en el hecho de que la American Psychological Association considera que dicho investigador en 1967, claro, esto es un premio muy importante, ¿no? Exploró extensamente las implicaciones comportamentales, anatómicas, electrofisiológicas y neurofarmacológicas. O sea, este fue el que dio el auge para cada una de estas disciplinas. Y pues hasta la fecha se han explorado que a través de técnicas de electrodos implantados, gran parte del cerebro de organismos pertenecientes a especies distintas. Y en la literatura científica son muy numerosos los trabajos que proporcionan esta información sobre esas relaciones que existen entre estimulación eléctrica de puntos concretos del cerebro y del comportamiento. Claro, nosotros vemos cómo podemos ver el cerebro como en toda su dimensión, pero aún así, como ese cuidado, esas funciones muy específicas que tienen cada una de su parte y cómo puede afectar completamente a través, primero, de alguna situación que pueda estar realizando o si es implantado alguna situación o pues alguna función específica. En este caso, en la frecuencia de respuesta, pues Skinner es el que más, o como investigaciones, pues en este caso el artículo refiere como una introducción o un análisis más específico. Por ejemplo, aquí destacó tres, que sería la primera, la introducción de la frecuencia de respuestas como una accesible variable dependiente, ¿sí? De acuerdo a lo que él pues realizó. Recordemos que ellos pues tenían sus cajas de investigación que eran con respecto a las ratas, que fue una de las primeras cosas, igual que como con las palomas, para ellos poder sacar la comida, pues tenían que darle a una palanquita, o sea, era dependiente de lo que se estaba trabajando, o sea, no era un contexto abierto. Dos, que las técnicas que permiten tal grado de control que hacen posible obtener de cualquier organismo individual de una especie dada frecuencias de respuestas que sean predecibles minuto a minuto a lo largo de investigaciones de una duración considerable. Bueno, ahí nos damos cuenta cómo ellos ya predecían la conducta dependiendo de lo que iban investigando, ¿no? No era así como al azar, como que vamos a ver qué pasa, no, sino que era predecible. Y bueno, actualmente en la terapia este, del conductismo, pues si hablamos del análisis funcional, pues ahí vemos cómo son predecibles aún en la actualidad estas conductas de cada, pues en este caso de cada ser humano, ¿no? Técnicas que permiten registrar directamente estas frecuencias de forma permanente y con un elevado grado de fiabilidad durante toda la investigación, haciendo posible la replicación de estos experimentos. Como lo dije anteriormente, pues bueno, no era como una investigación vaga, sino bueno, eran grandes científicos que se dedicaban a esto y a buscar las respuestas de cada conducta, a buscar la respuesta o analizarla de acuerdo a esto que ellos querían evaluar, ¿no? Y en el lado de Skinner vemos cómo es una estimulación eléctrica intracranial como reforzador. De acuerdo con el relato de Olds en el año 1953, pues encontraba el estudio de sistemas del reticular activador mediante electrodos implantados permanentemente en el cerebro de una rata, cuando accidentalmente uno de los electrodos se quedó situado en la región de la comisura anterior. Y pues al proporcionar esta estimulación eléctrica a través del dicho electrodo, los resultados fueron sorprendentes, que cuando en un animal era diferente, pues a cuando un animal era estimulado o cuando un animal estaba en un campo abierto. Y tendría que regresar al punto en que había recibido la estimulación. Bueno, estas fueron las conclusiones que saca este artículo, ¿no?
que representa tan solo una pequeña muestra de lo que existe actualmente, ¿no? Lo que les decía, o sea, esto pues yo creo que entre lo que cabe pues ya actualmente ya es muchísimas más las teorías, muchísimas más las investigaciones y más cómo hemos desarrollado esta parte de nuestro cerebro, ya cómo ha sido investigado y cómo pues lleva a grandes aportaciones. Dice que la utilización de la frecuencia de respuesta como variable dependiente y de la estimulación eléctrica intracranial como variable independiente permiten al investigador realizar un estudio sistemático, evitando la utilización de términos como de placer, dolor, motivación, etcétera, que tal como se ha señalado en este trabajo y en otros, pues dificultan e incluso probablemente impiden la confección de un conocimiento creativo, el cual constituye uno de los distintivos básicos de la ciencia. Claro, nosotros estamos acostumbrados a escuchar, no sé, vamos a motivar, vamos a no sé, a hacer, este, vamos a tener un espacio aquí de comodidad, pero realmente cuando nosotros hablamos de todas las funciones cerebrales, pues estamos hablando de algo mucho más amplio que simplemente estar motivados o sentirnos bien, ¿sí? Son una serie de conductas, este, que pues bueno, tiene grandes, grandes aportaciones a cada uno de los contextos en que nosotros nos desarrollamos. Y pues bueno, eh, este, dice que la auténtica colaboración interdisciplinaria a alto nivel entre la fisiología y la psicología se convierte en una realidad. De hecho, en la actualidad, gran parte de las investigaciones psicofisiológicas se llevan a cabo utilizando técnicas operantes, que ahí es cuando sale Skinner, ¿no? Y si a veces no se consiguen mayores frutos, es posible que sea debido en parte al extraño desconocimiento por parte de algunos fisiólogos, neurólogos y aún psicólogos del grado de precisión y control que han llegado los analistas del comportamiento. Como lo decía, bueno, actualmente, ¿no? Hablando de el análisis funcional de la conducta, que es una de las, como quien dice, una de las raíces del conductismo. ¿Cómo nos puede ayudar a predecir, a, a ser más flexibles, a buscar ese análisis completa de la conducta del ser humano? ¿Faltó algo o ya concluiste? Listo, profe, ya. Muy bien. Decía que muy bien. En verdad el artículo se aplica de manera suficiente a lo que es el contenido de la materia y nos ilustra gran parte de lo que puede ser un estudio de desarrollo en psicología fisiológica a través de unos medios que permitan registrar lo que es el impulso fisiológico, bien sea en términos de estímulo, etcétera, así como medir su efecto en términos del comportamiento, que es lo que estudia la psicología. Entonces, de verdad que el artículo muy bueno en ese sentido, desde el punto de vista del objetivo de adentrarnos en un artículo científico que tenga naturaleza científica y que se refiera a las variables involucradas en psicología fisiológica. El artículo aplica perfectamente y satisface la exigencia del docente en relación a cuál artículo seleccionar. Y para que no nos ocurriera esa dificultad, hicimos esa revisión previa, cuestión de que al momento en que el participante ya esté en su presentación, Si el no hubieran artículo no... problemas. Ajá, tenemos una protagonista por allí, Esa es mi fiel compañera. una compañera de estudio. Bueno, entonces sí, el artículo cumple el objetivo de la actividad en términos de que justamente ese es el tipo de investigación que se realiza en psicología fisiológica, con algunas técnicas que miden a través del impulso nervioso una variable y lo relacionan
con un comportamiento en objeto de estudio en psicología. Esas son las dos variables fundamentales. Ahora, ¿dónde lo aplica? ¿Cómo lo aplica? ¿En qué tipo de conducta? ¿Con qué tipo de técnica para medir el estímulo, su frecuencia, su amplitud, su periodicidad? Lo que señalábamos la clase la vez pasada vía WhatsApp en relación con qué se estudia del impulso nervioso y la onda que lo grafica. Cuando recordemos que el impulso nervioso está graficado en términos de una onda, es un gráfico como una onda, así como lo señalaste en el artículo, esa onda tiene una función de onda que está caracterizada por varios parámetros. La altura, su amplitud, el ciclo o periodicidad y cualquiera de esas variables, cualquiera de esos parámetros que grafican la función de onda, el psicólogo lo puede estudiar y relacionar con la conducta presentada por el sujeto. Entonces, evidentemente ahí hay un bagaje muy amplio de posibilidades para relacionar ambas variables. La variable de la función de onda que vamos a medir a través de alguno de estos sistemas o técnicas de medición del impulso nervioso, etcétera, su intensidad inclusive, y el comportamiento resultante. Entonces, el artículo científico cubre muy bien la expectativa de la materia en relación a una presentación y análisis de un artículo científico en ese sentido. Coméntanos un poquito más sobre por qué considera usted que esto sí reúne criterios de artículo científico. Bueno, primero que nada, bueno, la revista, ¿no? La revista científica que, Sí, una excelente, este, claro, porque usted no está tomando esto de un artículo de variedades, no está tomando esto de una nota de una revista que la compran en... Sí, sí, por supuesto que la revista científica acredita eso. acredita bastante. Siempre, de hecho, cuando hacemos la referencia de dónde se toma, se dice cuál artículo, el artículo estaba publicado en tal revista, porque eso le da un rango. Una Ajá, la credibilidad. revista, Pero también las sí. aportaciones que nos brindan estos autores, pues no son, ¿cómo podríamos decir? O sea, son sistemáticas. Estas Muy observaciones bien. son En la que están definidas las variables de manera específica y las variables. está sistematizado la metodología para su análisis. O sea que usted lo dijo previamente, se puede replicar por cualquier investigador interesado. Exactamente. Exactamente, pero sí nos damos cuenta como los autores que citó este investigador o esta persona que realizó el artículo, pues está basado en evidencia, o sea, no son simplemente por, por instinto, ¿no? O son porque, ay, no, sí, se me ocurrió, no, sino que son relevantes, son comprobables y pues bueno, ya eso nos da las variables para decir que es científico. Entonces, cuando hablamos de psicología fisiológica, es que me llamó la atención un comentario que usted hizo. Es que cuando hablamos de psicología fisiológica y nos planteamos una investigación de estas variables y su relación, debemos excluir entonces de esa investigación o estudio conceptos como motivación, respuesta emocional, ira, miedo, dolor, placer. Háganos esa aclaratoria, a ver. Sí, no, no es precisamente excluirla, pero sí es darnos cuenta de que va más allá, o sea, de que no solo estamos hablando de una conducta observable, sino de que internamente, pues, hay muchos más procesos que hacen que esta conducta se dé. Muy Y bien. eso es lo Uno que nos lleva de, a uno la de ellos se va a estudiar. fisiología. Ajá.
eso es lo que nos lleva a la fisiología, o sea, Y, al podernos dar cuenta de las reacciones internas que nosotros podemos evocar en la conducta. por ejemplo, ¿por qué dos sujetos reaccionarían de manera distinta a nivel emocional? Digamos, dos sujetos en cólera, dos sujetos con una rabia intensa, una emoción intensa de rabia, de cólera. Entonces tenemos dos sujetos así en ese estado. Ahora, desde el punto de vista fisiológico, ¿qué pudiera estar pasando con ellos si ante esa, uno de ellos, ante eso, tiene una respuesta muy intensa y el otro sí tiene malestar, pero no como lo expresa el otro? ¿Qué pudiera estar pasando desde el punto de vista fisiológico Imagino que y desde el punto del el, impulso nervioso? quiero decir, a través de los impulsos nerviosos, pues nos podemos dar cuenta, ¿no? Pero me imagino que los altos niveles de cortisol, en el caso de los químicos del Impulso cerebro, nervioso. Impulso nervioso. ajá, a Sí, partir vamos de a ese impulso darnos nervioso, pues, emociones e impulso nervioso. ajá. Entonces, bueno, a partir de eso, la reacción del impulso nervioso, pues claro que, bueno, dependerá de todo el contexto que pueda decirlo, ¿no? Sí, No sé exactamente. muy probablemente cuando intentamos relacionar, como usted lo dice, pues, no que no podamos estudiar las emociones o la motivación o la cohesión interna, la cohesión de equipo en el grupo de trabajo. Es un grupo muy cohesionado, ajá, pero eso tiene que ver desde el punto de vista cuando 5 personas forman un equipo de trabajo y tienen un alto desempeño. ¿Qué tiene que ver eso con la fisiología? Bueno, hay que estudiarlo. No que no podemos estudiarlo, no que no se pueden establecer variables que demuestren una relación específica con lo que está ocurriendo a nivel fisiológico con estos sujetos. No que no, Sí, claro, sino más que bien se quiere cómo dar lo la logramos. complejidad, sino que se quiere mostrar la complejidad de la conducta que nosotros aparentemente observamos. Sí, sí, exactamente. Y no que no se pueda estudiar, sino que hay que definir bien los indicadores que se van a relacionar. En el caso del impulso nervioso y de lo que yo traté de organizar en términos de respuesta emocional, es que un sujeto, el sujeto 2, vamos a decirlo así, con una alta respuesta emocional de ira y el sujeto 1 con una respuesta solo de malestar general, la lo que pudiera estar pasando en el sujeto 2 es que la diferencia entre ellos dos es que pudiera estar afectada la velocidad de transmisión del impulso nervioso. Mm. Entonces, en el sujeto 1 que solo experimenta malestar, bueno, a lo mejor se bebió 2 tazas de manzanilla y está relajado. Y su cerebro, la velocidad de conducción del impulso nervioso a través de la toma de la manzanilla, la velocidad de conducción del impulso nervioso Más lento. probablemente ha reducido su intensidad. Entonces, en el sujeto 2 que no bebió manzanilla, la velocidad del impulso nervioso es normal y ante los estímulos del ambiente reacciona con explosividad, con una ira intensa y se muestra ese comportamiento emotivo de alguna manera, no sé, agresivo, empieza a gritar o lo que sea, pero el sujeto 2 tiene una velocidad de conducción del impulso nervioso normal y en consecuencia ante los estímulos del ambiente reacciona. El sujeto 1 es probable que su velocidad de conducción del impulso nervioso está más disminuida o retardada, bueno, porque se tomó un té de coca. Recuerden que el té de la hoja de coca, que es clorhidrato de cocaína, que es un alcaloide, el té de la hoja de coca reduce, es anestésico. Básicamente la cocaína es un anestésico a nivel de la transmisión del impulso nervioso. Incluso la cocaína es un anestésico tan potente que bloquea la transmisión del impulso nervioso.
Es por eso que los sujetos bajo efecto de cocaína, que además ella actúa especialmente en el lóbulo, en el córtex del lóbulo frontal, especialmente la cocaína, bloquea la transmisión del impulso nervioso. Imagínense ustedes un sujeto bajo efecto de una alta dosis de cocaína que tiene bloqueada la transmisión del impulso nervioso, nada menos que en el lóbulo frontal. Los demás lóbulos están funcionando, pero él tiene bloqueado por una alta dosis de cocaína la transmisión del impulso nervioso, literalmente. El lóbulo frontal no está funcionando. Él no razona, no analiza, no está planificando su comportamiento y entonces la respuesta emocional y la respuesta de conducta comportamental está dominada y mediada por el área del cíngulo y el tronco encefálico. Así que su respuesta, que algunos les prefieren decir que es cerebro reptiliano, su respuesta básicamente es impulsiva y violenta porque no hay ningún tipo de procesamiento de la información desde el punto de vista lógico formal del pensamiento. Entonces, por eso los sujetos con perfil criminal que están bajo efectos de cocaína son altamente peligrosos e inclinados a la violencia. Por eso que acabo de explicar. Entonces, la diferencia entre un sujeto 1 y 2 respecto de la velocidad de transmisión del impulso nervioso es que cuando por ejemplo, bajo efectos del té de coca, usted agarra unas hojitas de coca, 4 o 6 hojitas de coca, elabora una infusión y se la toma. Ese té de coca, o también la manzanilla, también estamos hablando del toronjil, o tal vez del té de Jamaica, la infusión de té de Jamaica con una buena dosis de flores de Jamaica. Todas esas infusiones tienen un efecto retardante de la velocidad de transmisión del impulso nervioso. Si usted coloca unos electrodos adecuadamente, podrá medir el efecto del té de la infusión de hojas de flores de Jamaica en la transmisión del impulso nervioso. Ahora, el tema de la velocidad de transmisión del impulso nervioso es que está muy relacionada a la reactividad en la respuesta emocional. Es decir, que la velocidad de transmisión del impulso nervioso, pudiéramos hacer un estudio para relacionar la velocidad de transmisión del impulso nervioso con la velocidad de la respuesta emocional, o pudiéramos hablar de impulsividad emocional. Pudiéramos intentar medir la impulsividad emocional, que es un indicador que todo el tiempo estamos colocándole a los sujetos por allí en los informes. La impulsividad de la respuesta emocional, pudiéramos medir su relación con la velocidad de transmisión del impulso nervioso. Y obviamente sujetos que tienen afectado el lóbulo frontal van a tener una caracterización allí en la velocidad de transmisión del impulso nervioso. Otra cosa con relación a la velocidad de transmisión del impulso nervioso es la mielina, la cantidad de grasa llamada mielina que recubre las dendritas neuronales. Hay algunas enfermedades que son, en medicina, estudiamos algunas enfermedades a nivel del cerebro que son desmielinizantes. Y cuando el sujeto a los 30, 40 años empieza a perder mielina, se pierde la conformación de la mielina alrededor de las dendritas neuronales. Eso inmediatamente tiene un impacto en la transmisión del impulso nervioso que se torna accidentada, ya retarda la transmisión del impulso nervioso, se torna accidentada por el deterioro de la mielina en las dendritas y finalmente todo eso va a tener un impacto global en la función cognitiva. ¿Qué opinará la participante que ingresó a la escuela? Bueno, ¿qué comentarios me pueden hacer? ¿Qué reacción o comentario a esa última exposición del docente? Profe, Ajá, tengo aquí una incertidumbre. ok. Eso en cuanto
del sujeto uno, vamos, del sujeto uno y el sujeto 2 dependiendo de la velocidad de transmisión del impulso nervioso, ¿verdad? Usted puso de ejemplo que uno se tomó un tecito X, ¿verdad? Y el otro no. Y de acuerdo a ello, él tuvo una respuesta emocional. Pero, y si esa persona no se tomó ningún tecito, Ajá. simplemente tiene la capacidad de autorregularse y mantener la calma, ¿cómo lo llamaría usted? ¿Cómo? Eso también tiene una respuesta fisiológica. La persona se autorregula sin tecito y sin nada, y sin embargo puede mantener las emociones alineadas. O sea, ¿qué me dice de ello? Sí, yo creo que ya estaríamos hablando de neurobioquímica, porque recordemos, la pregunta es bien interesante para el investigador. Recordemos que el cerebro tiene dos grandes mecanismos, dos grandes mecanismos de funcionamiento. Uno de ellos es la transmisión del impulso nervioso. Toda la respuesta, y vean la funcionalidad, toda la respuesta impulsiva, rápida, que garantiza huir, escapar, salvar la vida o salvarle la vida a alguien más. Toda esa respuesta rápida del comportamiento para sobrevivir ante una situación que compromete la vida para uno o un tercero, la respuesta tiene que ser muy rápida. Y la humanidad no existiría ya si dependiéramos de un proceso cognitivo que es tan lento. Mientras procesamos aquello, analizamos de acuerdo a nuestra filosofía de vida, qué tipo de conducta mostrar ante una situación. Uy, cuando ya llegamos allí, ya el hecho ha ocurrido y todos han muerto. Entonces, el cerebro tiene ese gran mecanismo de supervivencia que es la respuesta inmediata, sin mediación del córtex, y básicamente los impulsos llegan tal vez hasta el tronco encefálico para retirar la mano del fuego. Cuando usted tropieza una olla hirviendo y siente el estímulo de calor intenso, inmediatamente usted retira la mano y eso no pasa, esa respuesta no pasa por el córtex, por el encéfalo. Esa respuesta llega es al bulbo raquídeo cuando mucho, porque probablemente la respuesta de retirar la mano se medió es a nivel de los núcleos a nivel raquídeo de las vértebras de la columna. La respuesta fue inmediata, retirar la mano del estímulo de calor intenso, porque te vas a quemar o ya te quemaste. Entonces, esa respuesta inmediata para salvar un miembro ante un estímulo de calor que te va a quemar, no está mediada por el corte, está mediada por el control neurológico del ganglio a nivel vertebral. Esa era una de las preguntas que yo hacía en los ejercicios del WhatsApp, que dónde se media la respuesta del orgasmo a nivel del ganglio raquídeo de la columna vertebral, que dónde se media la respuesta de sudoración, también es una respuesta automatizada, controlada, por cierto, por el sistema nervioso parasimpático, a nivel también de los ganglios de la raquídeo, de la columna vertebral. Toda esa respuesta de sobrevida inmediata es netamente fundada en la respuesta de velocidad de conducción del impulso nervioso para garantizar la vida, para huir, para correr, para garantizar salvar un miembro de que se pueda quemar o picar o aplastar por una roca. Luego, cuando hablamos del ejercicio, que más o menos lo elaboré para enfocar el argumento en el impulso nervioso, sí, cuando hablamos de que ya interviene el córtex, que es el planteamiento que usted hace, cuando ya interviene el córtex con su proceso cognitivo complejo a través de múltiples asociaciones con las áreas del cerebro involucradas, ya hablamos de la otra gran función del cerebro, el otro gran mecanismo funcional del cerebro, que es la neurobioquímica.
ya entonces hablamos de que los procesos cognitivos son mediados por la neuroquímica, la secreción o inhibición de neurotransmisores. Y es a través de ese mecanismo de neurobioquímico, que es el segundo gran mecanismo del cerebro para la experiencia de vida, donde se bloquean la producción o secreción de neurotransmisores al espacio sináptico o se estimula la producción de neurotransmisores en el espacio sináptico, y hay otros mecanismos más complejos donde se bloquea la recaptación, por ejemplo, de dopamina o de serotonina para que éste se acumule en el espacio sináptico y la estimulación sea mayor, etcétera. En el caso de la respuesta inhibitoria, hablamos una aproximación para comprender ese fenómeno en términos de investigación. Hablamos entonces de la respuesta GABAérgica, el ácido gamma-aminobutírico. Desde el punto de vista bioquímico de los neurotransmisores, el ácido gamma-aminobutírico y su liberación en el espacio sináptico trae como consecuencia la inhibición de la respuesta neuronal y la disminución de transmisión del impulso nervioso. Entonces, la liberación de grandes cantidades, producto de un proceso cognitivo de autorregulación, finalmente a nivel de la neurobioquímica, se libera el espacio sináptico el ácido gamma-aminobutírico, y producto de su actuación en el espacio sináptico y a nivel de los receptores, entonces las neuronas, ya una vez estimuladas por el GABAérgico, las neuronas lo que hacen es inhibirse y la transmisión del impulso nervioso se reduce al mínimo. Y ese es el mecanismo que explica por qué los procesos cognitivos de autorregulación son muy efectivos y altamente eficaces para manejar el comportamiento humano, para manejar la respuesta conductual en el ser humano. En general, el sistema inhibitorio del sistema nervioso central es el GABAérgico desde el punto de vista de la neurobioquímica. Es decir, que el ácido gamma-aminobutírico es uno de los que el cerebro, uno de los recursos neurobioquímicos de neurotransmisión que el cerebro se vale para reducir la actividad eléctrica en el cerebro, calmar la ansiedad, tranquilizarse, que la agitación psicomotora cese y el sujeto se quede tranquilo, sin actuación desde el punto de vista comportamental o de su conducta, y desde el punto de vista psicológico de la respuesta emocional, la ansiedad tiende a disminuir, el sujeto se muestra más tranquilo, sosegado, y bueno, en el mejor de los casos recupera su equilibrio emocional, su paz, su tranquilidad, y la córtex cerebral, sobre todo en el lóbulo frontal, retoma el control completamente respecto de la situación que está ocurriendo o del comportamiento. Esa sería la explicación, pero ya no es una explicación que va a estudiar el neurofisiólogo, porque pasa al ámbito del otro mecanismo de funcionamiento, que es el neurobioquímico. Y nosotros aquí en psicología fisiológica nos estamos especializando en relacionar el funcionamiento psíquico comportamental, que es una de las variables en estudio, la conducta del ser humano, con la respuesta a nivel del impulso nervioso, que tiene, como cité, un gran mecanismo de funcionamiento para el desempeño del sujeto en el curso de su vida. Y es lo fascinante, es decir, el cerebro está armado con esos dos grandes recursos, esos dos grandes pilares. Una respuesta rápida que garantiza una cantidad una efectividad en una cantidad de situaciones, y una respuesta mucho más sesuda, mucho más elaborada, tal vez mucho más a mediano y largo plazo, que es la respuesta mediada por el funcionamiento de la neocórtex y los mecanismos de neurotransmisión. Esa sería una de las aproximaciones a de por qué un sujeto, o cómo es posible que un sujeto pueda, sin ningún otro medio, ni tomarse una pastilla, ni nada, autorregularse, usando el otro recurso, que entonces fíjense ustedes la competencia
Y habitualmente a diario el sujeto se ve expuesto a situaciones, nos vemos expuestos a situaciones donde ambos mecanismos pudieran entrar en conflicto. La respuesta emocional rápida mediada por el funcionamiento eléctrico del cerebro y la velocidad de transmisión del impulso nervioso y la operatividad de un análisis y una reflexión y una repregunta para explorar qué tipo de comportamiento puede uno mostrar ante una situación y cómo uno puede mediar o autorregular una respuesta emocional en determinado momento. Como digo yo en algunos seminarios de crecimiento y desarrollo de la personalidad, que tienen que ver con un libro que tengo publicado que se llama Insight Emocional, un nuevo paradigma de la psique. Ahí yo exploro, estudio y ahondo sobre el concepto de respuesta emocional, porque usted puede tener un buen desempeño en términos de inteligencia emocional, que tal vez es un concepto mucho más difundido desde hace los últimos 30 años, pero el insight emocional es un concepto que yo introduje hace un par de décadas en relación a lo que es todo el esfuerzo psíquico que usted y toda la energía y esfuerzo psíquico que usted le pone a comprender sus emociones. Entonces, toda la energía que tú le pones para comprender un problema que estás viviendo, un conflicto que estás teniendo interrelacional o un conflicto intrapsíquico o un conflicto con tu situación de vida y que está mediado por una respuesta emocional intensa y tú estás viviendo ese conflicto, toda la energía que el ser humano le pone en entender su situación emocional y mira cómo nos cuesta entender nuestras emociones y cómo gestionar nuestras emociones cuando estamos imbuidos en un conflicto de intereses intrapsíquico o interrelacional. ¿Qué hacemos cuando una persona de la cual estamos muy enamorados no nos presta atención? O nos rechaza o se fue con otro. Y queda ese sujeto allí, esa chica allí conflictuada con eso y tarda a veces meses, a veces años. Y la persona muy chocada a nivel intrapsíquico o interrelacional porque no logra gestionar sus emociones adecuadamente. Entonces, en ese desarrollo, yo hablo de la gestión emocional y básicamente propongo ese concepto de insight emocional para todo lo que tiene que ver con el esfuerzo psíquico y la energía que se pone en resolver la gestión de nuestras emociones. Y cuando logramos entender el origen de esa emoción y los mecanismos para gestionarla, entonces alcanzamos el insight emocional respecto de esas emociones, de respecto de la gestión emocional. Entonces ese libro está por allí y ha sido bien recibido. Lo cierto entonces es que cuando ocurre Profe, ¿nos los va a esto a nivel compartir? ¿Perdón? ¿Nos los va a compartir, profe? Eso suena muy bueno. Bueno, luego hablamos de eso. Volvamos a Ay, la disponibilidad emocional. A veces entonces, en muchas de las situaciones, entra en conflicto esos dos mecanismos. El mecanismo impulsivo, mediante el cual el cerebro nos invita, nos pone a responder con inmediatez ante un estímulo, y el mecanismo reflexivo, mediado por la neurobioquímica, los neurotransmisores, que tal vez nos ayudan muchísimo a conducir a mediano y largo plazo nuestro comportamiento y nuestro proyecto de vida. Pero cómo echa varilla la respuesta, así como es garantía de sobrevida y eficiente para como mecanismo la parte eléctrica y de respuesta rápida, así echa mucha varilla y muchos errores y muchos conflictos en los que nos metemos como ser humano tienen que ver con esa respuesta rápida que damos, con el grito, con levantar la mano, con golpear a alguien, porque está mediado por una respuesta rápida que es evolutiva. Pero ve cómo esos dos mecanismos están siempre como interactuando y bueno, como se dijo previamente, es propio del ser humano que haga imponer su existencia, su conciencia como ser humano y su desarrollo como ente
humano con el dominio de su gestión emocional y el dominio y control de su comportamiento. Bueno, muy bien. ¿Qué más podríamos revisar hoy? ¿Quién más preparó algún artículo? Profe, pues Francis no está. Francis Francis, ya salió de la reunión, quién sabe qué le pasó. Pero le iba bueno, a preguntar con respecto a las enfermedades que usted decía que la mielina, entonces que hay enfermedades desmielizantes, desmielinizante. desmielizantes, ajá. ¿Qué tipo de enfermedades o a qué se refiere ese tema? Bueno, por ejemplo, la esclerosis múltiple, amiotrófica, Mm, esclerosis ajá. múltiple amiotrófica. Es una enfermedad desmielinizante porque se caracteriza por la pérdida de mielina en las dendritas neuronales y es progresiva y deteriorante de la función psíquica y de comportamiento. El sujeto al final de 4 o 5 años de debutar la enfermedad, esta enfermedad debuta alrededor de los 30 a 35 años y en su presentación más agresiva tarda unos 5 o 6 años en desarrollarse. Yo le iba a 5, decir, 6, 8 años. esto es una función psíquica, ¿no? Pero igualito, físicamente se ve afectada, me imagino yo, o sea, en Sí, todas sus áreas. y entiéndase el mecanismo, la mielina garantiza el recubrimiento de De las la dendritas axón. neuronales. Es como el plástico de los cables, pues, eléctricos. Si le quitas el cable, la conducción de a través del cobre es malísima. Entonces necesitan el cable para que la conducción de los electrones sea en una sola dirección. Entonces, así es a nivel del cerebro. La mielina es esa grasa, ese plástico que recubre los axones para la transmisión del impulso nervioso a gran velocidad. Cuando esa mielina grasa se pierde, la conducción y velocidad del impulso nervioso se ve afectada. Y una de las enfermedades que se caracteriza por eso es la esclerosis múltiple amiotrófica, que una vez que presenta los primeros síntomas propios de la pérdida de mielina, no tiene un tratamiento todavía conocido, efectivo, es progresiva porque en la medida en que el sujeto sigue perdiendo grasa de los axones en su cerebro, las funciones cognitivas empiezan a deteriorarse dramáticamente y al afectarse las funciones cognitivas, la parte motora también en algún momento se ve muy Claro. comprometida. Entonces, lamentablemente, el sujeto termina con una especie de demencia, ¿verdad? Orgánica, producto de la esclerosis múltiple amiotrófica a nivel del sistema nervioso central y en algún momento termina en silla de rueda o postrado en cama usando pañales porque todas las funciones se deterioran progresivamente a lo largo de 5 o 8 años. Y bueno, al final ocurre el fallecimiento. Esa es una de las enfermedades. Y algunos actores reconocidos en los medios han padecido de esa enfermedad. Entonces, bueno, visto la hora, Sí. visto la hora, creo que podríamos entonces dar por concluida la actividad, el encuentro del día de hoy. Lo demás lo informo por WhatsApp, pero visto la hora, ya damos por concluido el encuentro. Quedarían pendientes entonces la presentación de Francis y de Lisette del Y artículo Norelis. científico y Noreli. Bueno, bien, Norelis. las que no presentaron, pues. Pero de usar algún otro encuentro para eso, que ya lo planificaré, va a tener que ser algo muy concreto y muy sujeto a 10 minutos, porque el docente no puede dejar de desarrollar los contenidos previstos en la unidad 2 y avanzar a la unidad 3. Hoy tenía previsto avanzar en esos contenidos, pero bueno, hoy la clase, el encuentro se desarrolló de esta manera. Nos queda pendiente entonces la presentación del artículo científico. Es algo que no podemos dejar a un lado porque, por lo que hablamos al principio, hay que cargar una nota y esa es la primera evaluación. Entonces, en el caso suyo específico, que ya lo hizo, lo que cuando aparezca la actividad el ejercicio, cuando aparezca la actividad académica en la plataforma, usted lo que va a cargar es la presentación. Ok, Entonces lo profe. hacemos ya
con usted. Lo hacemos ya mero trámite. Cuando aparezca esa actividad, usted me carga allí esa presentación de las láminas y yo coloco la nota que merece su presentación. En Gracias, el caso de profe. las compañeras, cuando lo hagan, pues le daré la instrucción. Entonces, bueno, damos Ok. por concluido el encuentro. Muchas gracias por la participación y los conceptos emitidos en este espacio. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Quedamos pendientes con el libro. Claro que sí. Chao. Chao. Bueno.